Amigos, buenas tardes. Estamos en un nuevo video del canal Curso Tesis. En esta oportunidad vamos a trabajar la función estadística análisis exploratorio para una variable cuantitativa de una encuesta, en este caso edad, expresada en forma discreta. Recuerden que el análisis exploratorio es solo para las variables cuantitativas. Les pido que se queden hasta el final del video. Pueden ser algunos temas un poco complejos, pero para eso estamos. Recuerden que el análisis estadístico se acompaña con estudio. Como siempre, entender el SPSS sin leer no tiene sentido. Recomiendo este libro, Análisis de Datos con SPSS 13. Está disponible en la web de Pardo. El capítulo Análisis Exploratorio. Entonces, sigamos la función. Analizar. Descriptivos. Vamos a tirar primero frecuencia. Vamos a arrastrar la variable edad. Vamos a pedir estadístico, media, mediana, moda, desviación estándar, mínimo, máximo, asimetría, kurtosis, aceptar, se va a abrir y tiramos sobre la misma, descriptivos, analizar descriptivos, explorar, arrastramos a lista de dependiente, edad, estadístico por defecto, gráficos, vamos a activar gráfico con prueba de normalidad. En este caso no hay un muestreo aleatorio, sino no aleatorio, no probabilístico, pero ejemplo pedagógico, vamos a tirar la prueba de normalidad para que vean cómo funciona. Desactivamos tallo con hoja, activamos histograma y vamos a ver cómo por defecto se abren varias cosas. Aquí estamos. Tiré en forma conjunta el análisis exploratorio descriptivo con el análisis de frecuencia. Es bastante similar, pero tiene algunas funciones distintas. Veamos. También en analizar frecuencia tiré un gráfico de torta para que vean la utilidad que tiene. En este caso no es útil porque hay muchas edades de 19 a 85, pero es para que vean que el gráfico de torta no funciona cuando hay diferentes categorías de respuesta. Estas son edades, ¿no? Veamos entonces. Miren, media, el promedio, 43,78. Vamos a ver la mediana, 43 años. Recuerden que la mediana es hasta donde se posiciona el 50% de los datos. Lo podemos ver aquí por porcentaje acumulado. Aquí va edad, aquí va el porcentaje acumulado que incluye la frecuencia anterior. Entonces, la mediana se puede ver aquí. Vamos viendo cómo sube el porcentaje acumulado 10, 27, 34. La mediana es el concepto de ordenado de los casos, teniendo presente su respectivo porcentaje acumulado. Es hasta dónde cae la frecuencia que tiene el 50% de los datos. Se divide la muestra en dos mitades, la 50% inferior y la 50% posterior. Eso está bien explicado en los textos, revísenlo ahí. Entonces vamos a ver que el 50% inclusive, ¿sí?, va a caer acá en 43 años, está incluido la primera mitad de la muestra. Es decir, que hasta el 50% de los datos, es decir, el caso más joven, que es 19, hasta 43 años se concentra la mitad más joven. Y por consiguiente, del 44 hacia adelante, la mitad más vieja. Entonces, ya vimos mediana, la media, 43, desviación estándar 9 años, punto 8. La desviación estándar es qué tan alejado están los casos en torno a la media. En veces, ya vamos a explicar un poco esto. Aquí tenemos entonces el gráfico de histograma para mirar un poco cómo va la normalidad visualmente. Recuerden que los gráficos, amigos, es una representación visual de las tablas. Es para apoyar. Primero se miran las tablas, luego se miran los gráficos. Como le dije, esto puede ser un poco largo,
pero ténganme paciencia y tomen como apoyo esto a un estudio. Aplicamos aquí, doble clic, y vamos aquí a esta función que es una curvita normal que está en el editor de gráfico. Le pegamos, simplemente cerramos y se tira la curva normal. Miremos un poco a la prueba hipótesis Comodoro en mismos. Como vemos, la hipótesis nula aquí es que los datos provienen de una población normal, H0. H1 es que los datos no son normales, con un p-valor mayor a 0,05. No existe, no tenemos evidencia para poder rechazar la hipótesis nula, es decir, los datos provienen de una población normal. Vemos 0,07 es mayor a 0,05, por tanto los datos serían normales. ¿Sí? Eso nos va a permitir crear unos intervalos de confianza en donde van a estar el 95% del total de profesores. También vamos veamos el mínimo, 19 años, el más joven, máximo 85. Veamos asimetría. La simetría acá la tengo. Es una medida de distribución en torno a la media. Esta es la simetría. ¿Sí? Esto es una asimetría negativa. Es decir, los casos se concentran en la parte final de la unidad de medición. El promedio es más bajo que la moda, y en el caso anterior la asimetría positiva, los datos están posicionados a la izquierda, es decir, a las primeras unidades de medición. En este caso la simetría positiva estaría concentrado en los profesores más jóvenes, asimetría positiva. La negativa estarían concentrados en los profesores más viejos, por decirlo así. Y otro concepto aquí que es la kurtosis, que es ver qué tan puntuda está la distribución en torno a la media, al promedio. Esto con una media puntuda se llama leptocúrvica. Una curva mesocúrvica se asemeja a la curva normal, y platicúrtica tiene una cola gruesa. Están concentrados, hay una mayor cantidad de datos. Al compararlo con la curva normal, en las colas son más gruesas, hay mayor dispersión de los casos, y el cociente de variabilidad ya lo vamos a ver. Entonces, veamos cómo va funcionando esto primero. Acá están las tablas, la vamos a ir interpretando con ciertos posicionamientos que vamos a hacer. Tengan presente la clásica calculadora para ir mirando algunas cositas. Como dije, la desviación estándar es cuántas unidades de medición se alejan los datos en su conjunto en torno al promedio. Esto se puede hacer sumando y restando a la desviación estándar al promedio. Entonces, agarramos nuestra amiga la calculadora y aquí tenemos, vamos a agrandar esto. Y miren, acá tenemos la media 43,78, 43,78, más una desviación estándar, 43,78 más 9,85 igual 53 años, 6. Entonces, vamos, doble clic. Se demora este compadre. Vamos a dejar este 53,6 y vamos a restar nuevamente una desviación estándar para ver el intervalo inferior. Vamos a ver 43
9.78 menos 9.85, que es la desviación estándar. Nos va a dar el intervalo inferior, 33 años, punto 9, vamos a redondearlo a 34 años, y el 53.6 lo vamos a redondearlo a 54 años para hacerlo más fácil. Doble clic, se abrió y vamos a ir a esta función que es poner una línea de referencia. Acá está, chiquitito, son dos rayitas con una línea al medio. Entonces vamos a posicionar primero la media. Acá por defecto nos sale la media. Acá vemos. Vamos a posicionar lo que le pedimos, que es 54 años. Aplicar. Y vamos a ver el intervalo inferior, que es 34 años. Aplicar. Y acá. Miren, en este rango se están posicionando el 25% el 66% de los casos. Con dos desviaciones estándar ya tendríamos el 95% de los casos. Entonces, pero para que interpreten, se cierra y va a quedar esto. Entonces, va a quedar en esta zona. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a poner 54, que es el límite inferior. Olvídenlo. Acá está el 60. Dentro de toda losa, por decirlo así, está el 66% de los casos. Para acá estaría, entre acá y acá, estaría el 95% de los casos. Así se interpreta la desviación estándar. Le voy a dar un truquito. La desviación estándar, la variación, es decir, qué tan alejados están los casos en torno a la media, se puede ver en términos porcentual con el cociente de variabilidad. Anoten esta fórmula. La desviación estándar, que en este caso es 9,85 dividido por la media, partido por la media. Esto es muy simple con una calculadora. ¿Sí? Dos datos divididos. Desviación estándar 9,8 partido por 43,7, que es el promedio, multiplicado por 100. 9.85 dividido por 43.7 nos da un 22%. Al multiplicarlo por 100, un 22% de variabilidad. Es decir, esta desviación estándar de casi 10 con respecto a una media de 43 años tiene un 22% de variabilidad. Como dice mi amigo el profesor maestro Horacio, con un más de 30% de variabilidad, es decir, mayor variación de los datos, ya el pronóstico que hace la desviación estándar no es correcto. En este caso, también los datos salieron que eran normales. Sí, la curva normal está un poco bien asemejada, vemos. Se puede ver que el 66% de los casos están en esta losa que tiramos. Eso por el lado de la dispersión. Veamos el mínimo, 19 años, máximo 85, el rango va de 66, es decir, del más joven, que tiene 19 años. Debe haber sido un payaso que respondió mal la encuesta. ¿Cómo va a haber un profesor universitario de 19 años? Es bien extraño. Pero el máximo, el profesor más viejo, tiene 85. Le expliqué la asimetría, ¿no? Es el lado que tan posicionados los datos están en torno a la media. Veamos asimetría.
asimetría positiva. Los datos están posicionados a la izquierda de la media, es decir, acá los datos están concentrados en los profesores. El total de los datos son profesores más bien jóvenes, por decirlo así, comparado con el promedio. Y la kurtosis es menos 0,2. La kurtosis, para que sea completamente normal, debe tender a 0. Debe ser 0. Un menos 0,2 es levemente. 0 menos 0,2 está cerca de 0. ¿Sí? La kurtosis y la simetría, mientras lejos, más lejos del 0 y más cercano a los números naturales, 1, 2, 3, más potente es este efecto. La simetría de 0,3 es levemente centrado a la izquierda. Poquísimo. La kurtosis también levemente leptocúrvica, o sea, levemente con colas gruesas. Por ahí va. ¿Qué más le puedo decir en este caso? Mediana. Vean también una comparación entre la mediana, que es el que está en 43, como dije acá, viendo, ¿sí? 43 años, está concentrando el 50% de los casos, es similar a la media, que es 43,78, casi 40, casi 44 años. Está cercana la mediana con la media, es decir, hay una especie de equilibrio. La moda es un poco distinto. Acá salió la moda 40 años. ¿Sí? No es completamente normal la curva, pero lo que nos dice que si los datos son normales o no, para hacer la predicción por medio de la desviación estándar, es la prueba del Comodoro. El Comodoro sale significativo, los datos son normales y se puede aplicar ciertas comparaciones en torno a la media. Esa es la dispersión. Mientras más grande la dispersión, los datos están más alejados en torno de la media. Vimos que esto tiene un 22% de dispersión por medio del cociente de variabilidad. Repito la fórmula para que la anoten ahí en un papelito. Es la desviación estándar dividido por la media multiplicado por 100, eso nos 22. ¿Sí? Menos de 30 ya se dice que tiene una dispersión aceptable. Más de 30, la desviación estándar carece de una buena medida de dispersión. Todo esto está explicado aquí en el texto que digo de análisis de datos en SPSS del profesor Pardo. Lean ese capítulo. También hay el análisis exploratorio, tiene análisis de percentiles. En un próximo video voy a analizar los percentiles. Es un poco complejo de entender en esta ocasión. Para recordar, vemos asimetría, kurtosis para que ustedes lo vean en los textos, la media, moda mediana y rango, también es la amplitud que tienen los casos. En este 5,66 son la resta entre el caso mayor, que es 85, menos el caso menor, que es 19. Da como una amplitud de intervalo de 66. Creamos también a la interpretación de la desviación estándar, que el 66% de los casos estaban en esta losa, ¿sí? Que están entre 53,6 años y 34 años para el límite inferior. Recordamos que tiene una variabilidad de 22%, lo que lo hace resistible. Vemos también que la curva normal se está conteniendo en la mayoría de los casos, es equilibrada. Hay una kurtosis muy pequeña, asimetría levemente centrada en los casos más jóvenes y una kurtosis leptocúrvica en torno a la media, lo que la hace platicúrvica, es decir, con colas gruesas, pero muy poco. También tiré un gráfico de torta
que como vemos no es útil, ¿sí? Porque muchos datos no explican, no se ve bien visualmente, pero sí el análisis de histograma de las barritas juntas. Recuerden que la edad se puede ver como variable discreta o continua. También continua porque hay un redondeo, ¿no? El 40, de 40 a 41 años hay meses. Eso por un sistema de redondeo. Uno dice tiene 40 o 41 años, pero dentro del 40 hay días, semanas, incluso horas, minutos, en que uno empieza a aumentar edad. Esto fue el video de hoy. Repasen los textos. Yo me despido y el próximo video será de percentiles.